Hola a todas, ¿cómo andan? Hoy venimos con la segunda parte de la guirnalda, ya para poder terminar y hacerla entera. Vamos a hacer las medias y el Papá Noel, el elfo. Para eso vamos a necesitar la aguja 225, el marcador, el cuentavuelta y hilo beige, color piel digamos, rojo y blanco. Así que bueno, al pinito que hicimos la semana pasada yo lo que hice fue agregarle unas puntaditas en rojo para simular unas bolitas, porque me parecía que quedaba muy vacío. Digo, por si lo van a ver acá diferente. Y bueno, nada más. Vamos a empezar con las medias, las mediecitas que son muy fáciles de hacer. Vamos a hacer un anillo mágico de 6. Uno, voy a correr acá un poquito. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro el anillo. Vamos a hacer un punto. Lo marco. Y un aumento. Entonces, vamos a hacer un punto y un aumento por toda la fila. Toda la vuelta, perdón. Entonces nos van a quedar 9 puntos. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Ahí tenemos 9 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Vamos a hacer 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. Terminamos con 12 puntos. Y ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hacemos 1, 2, 3 y un aumento. Después hacemos 1, 2, 3, un aumento, 1, 2, 3 y un aumento. Bien, ahí terminamos la puntita de la bota. Entonces ahora voy a, me olvidé de decirles que no lo cierren, porque vamos a cambiar de color. Entonces tomamos el rojo y vamos a hacer de la vuelta número 5 a la vuelta número 8 15 puntos sin aumentos ni disminuciones. Todo alrededor lo hacemos igual.
Hago todo eso y vuelvo. Acá ya estamos entonces en el último punto de la fila 8. Lo que vamos a hacer, bueno, sacamos el marcador y ahora vamos a hacer la parte del talón. Entonces, enganchamos blanco y vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, dos medias varetas, una, dos, no, lo voy a repetir porque me parece que no se vio, me corrí mucho de cámara. Vamos otra vez, un punto deslizado dijimos, un punto bajo, una vareta, perdón, una media vareta, otra media vareta, dos medias varetas, un punto bajo, un punto deslizado. Bien, esa es la primera filita del talón. Ahora, una cadena, giro. Voy a cortar esto que no lo voy a usar. Repito por 5 filas más lo mismo. Un punto deslizado, un punto bajo, dos medias varetas, una, dos, un punto bajo, un punto deslizado. Hago una cadena para subir, giro. Ya estoy en la fila 2. Voy a hacer la fila 3. Un punto deslizado. Un punto bajo. Media vareta. Media vareta. Un punto bajo. Un punto deslizado. Ahí se me enganchó más la lana. El hilo, perdón. Ahí. Una cadena. Giro. Vuelta número 4. Es lo mismo. Un punto deslizado. Un punto bajo. Una media vareta, otra media vareta, un punto bajo, y un punto deslizado. Ahí, 4. Y una vez que termino la cuarta, hago un punto deslizado sobre el punto de base rojo que tenemos ahí. Hago un punto deslizado ahí, así ya uno el talón con la media. Y ahora repito, como venía haciendo.
un punto deslizado, un punto bajo, una media vareta, otra media vareta, el punto bajo, punto deslizado, y hago lo mismo con el punto deslizado en el primer punto rojo que tengo acá de base, ahí y ahí. Bien, entonces ahí ya formé el talón. Hago una cadenita y corto. Bien, entonces ahí ya tenemos como la mitad de la botita hecha. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el hilo rojo y vamos a tejer todo por acá alrededor. Tenemos que tener 15 puntos. Entonces me preparo así y empiezo. Entro por cualquier parte del talón y voy a tejer 15 puntos. Entonces una cadena para engancharme y ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, acá es difícil porque son donde estaban los puntos deslizados, entonces se ponen más duros. Aunque el punto deslizado es como para terminaciones, entonces después cuesta meter la aguja ahí. Una vez que dimos toda la vuelta, vamos a hacer 5 filas más en rojo, sin aumentos ni disminuciones, con 15 puntos. Así que las tejo y vuelvo. Bueno, acá ya estamos. Cuando terminamos el último punto, nos lo cerramos. Vamos a cambiar a color blanco para hacerle el reborde de la botita. Y vamos a hacer una fila todo alrededor de medias varetas. 1, 2, voy a cortar la hebra roja que ya no la vamos a necesitar. 4, 5, 6, 7,
cierro con un punto deslizado y listo. Bien. Después escondo la hebra y listo. Ya tenemos la botita lista para nuestra guirnalda. O si queremos hacer un montón, colgarlas en el arbolito, también quedan muy simpáticas y muy lindas. Bien, ahora vamos a hacer el Papá Noel. Vamos a buscar mi patrón y vengo. Bueno, a ver, el Papá Noel y el elfo es el mismo modelo, es el mismo patrón. La diferencia es que, bueno, Papá Noel tiene la barba, le agregué unos cachetitos y el elfo tiene estos rulitos. Bien, pero en realidad la estructura es la misma. La diferencia en los sombreros obviamente es de los colores, pero los pasos son los mismos. Entonces, para no hacerlo tan largo, les voy a explicar el Papá Noel, así les puedo explicar el tema de la barba. Y cuando hagan el elfo, vuelven a mirar la parte de Papá Noel y en vez de hacer a rojo, cambian a verde. Y después les explico cómo se hacen estos rulitos. Pero la estructura es la misma, es una esfera, la cabeza y el gorrito, que ahora lo vamos a aprender a hacer. Yo tengo un tutorial, no en video, sino que está el patrón escrito en mis redes, Ana Maya Rosario, en Instagram y en Facebook, de una guirnalda con los sombreritos de Papá Noel. Del año pasado es esa. Vi que ya muchas la estuvieron viendo, compartiendo. Así que si querés aprender a hacer esa guirnaldita, también podés pasar por mis redes, que ahí está el patrón escrito y lo podés hacer también. Vamos a empezar ahora con entonces el Papá Noel. Vamos a hacer la primera vuelta en color piel. Son 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer en la segunda vuelta un aumento en cada punto, por lo que nos van a quedar 12. Pongo el marcador, hago la segunda vuelta y vuelvo. La vuelta número 3 es un punto y un aumento. Nos quedan 18 puntos. Un punto, un aumento y así alrededor de toda la vuelta. La vuelta número 4 son 2 puntos, 1 ya hicimos, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. Y así hasta el final de la vuelta, donde nos van a quedar 24 puntos. La vuelta número 5 vamos a hacer 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y así hasta el final de la vuelta. Terminé la vuelta 5, tengo 30 puntos y ahora voy a tejer sin aumentos ni disminuciones
desde la fila 6 a la fila 9, donde voy a tejer todas esas hileras con 30 puntos. Hago todo eso y volvemos. Bueno, ya llegué acá, terminé la fila número 9, tengo 30 puntos. Vamos a colocar los ojitos antes de seguir avanzando. Los ojos son número 8 y los vamos a colocar en la fila entre la 7 y la 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá nos ayudamos un poquito para abrir los puntos con la aguja. Colocamos un ojito. Los vamos a poner con 5 de separación. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. ¿No? Ahí. Este tiene como un reborde. Vino como fallado este ojo. A ver si se lo puedo cortar. Ahí está. Bueno, bien. Ahí. Ponemos los ojos. Pongo las trabitas y vuelvo. Ya puse las trabitas y ya que tenemos la cabeza abierta ahora vamos a bordar como hicimos con el reno, pero con la cabeza abierta, ¿sí? Entonces así dejamos todo oculto por adentro del tejido y listo. Entonces vamos a pasar la hebra blanca, siempre bien pegada al ojo. Ya, me pinché. Las trabas molestan un montón para esto. Ahí. Y del otro lado, ven cómo cambia, ¿no? Una simple puntadita ya nos da otra expresión al ojo. A mí me gusta un montón cómo queda. Cambia totalmente la mirada. Ahí pasamos por abajo, salimos por abajo. Y ahí estamos. Bien. Podemos cerrar por atrás y lo anudamos tomando una hebrita de cualquiera de los puntos. Total está por el lado de adentro, no se va a ver. Cortamos y listo. Bien. Y ahora vamos a seguir. En la vuelta número 10 hacemos 3 puntos y una disminución, porque ya vamos a empezar a disminuir. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3, disminución. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2,
3, una disminución, y por último 1, 2, 3, una disminución. La vuelta número 11 son 2 puntos y una disminución, así que los hago y vuelvo. Bueno, bien, ya rellené un poquito para que no se me complique tanto, y ahora sigo haciendo un punto, una disminución, que esta va a ser la vuelta 12, un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución, una disminución, un punto, acá ya, total, esto después no se va a ver porque está tapado por el sombrero. Lleno un poquito más de relleno. Rellenamos. Bien. Vieron que es una esfera, no tiene mucho secreto esto. Bien. Después le vamos a hacer la naricita, pero bien. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones en la vuelta número 13 y ya terminamos con la aguja en sí de tejer. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí estoy medio justita, entonces voy ya corto la hebra y lo termino de cerrar con la aguja. Bueno, así quedamos bien con la cabecita de Papá Noel. Ahora vamos a hacer la barba de Papá Noel. La barba de Papá Noel se teje en filas y son 3 filas. Bien, entonces vamos a hacer 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Segundo punto, volvemos con punto bajo y hacemos 15 puntos bajos. Los hago y vuelvo porque no tiene ningún sentido seguir. Ya tenemos esta tirita de 15 puntos bajos. Hacemos una cadena para levantar, vuelvo, y en el segundo punto, no en el primero, en el segundo vamos a hacer 2 puntos bajos, 12 varetas, 1,
2, 3, 4, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Me volví. 4, 5, 6, háganlas bien apretadas, así quedan bien cerradas. 7, 10, 11, 12 y un punto bajo en el final. Bien, entonces la barba les queda así. Cierro con un punto deslizado en el primer punto de arriba, digamos, para darle una terminación, y corto una hebra media larguita porque esto lo tenemos que coser a la cara. Entonces lo posicionamos así. ¿Bien? Y lo vamos a coser. Yo lo coso solo por acá arriba, por acá abajo no lo coso, para que le dé como un poquito más de movimiento. Así que cosemos la barba y volvemos. Bueno, ya tenemos cosida la barba y vamos a hacer la nariz a Santa. Entonces enhebro una aguja con color, el mismo color con el que tejimos la cara, y vamos a salir un puntito ahí apenitas por arriba de la barba. Yo se la voy a hacer ahí, ustedes la pueden bordar un poquito más arriba si quieren. A mí, porque me gusta cómo queda ahí, me parece que queda simpático. Va a tener 2 puntos de ancho la mía, entonces voy pasando de un lado para el otro, así, vuelvo, ahí, y pueden darle más puntadas o pueden bordar, pasar por abajo ir haciéndole todo como por abajo de esas 2 hebras. La van como bordando por arriba y por abajo, la van como rodeando a esas 2 hebras que ustedes hicieron. Entonces así queda como con más volumen la nariz. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Entonces queda como más llenita la nariz. Queda más, se nota más. Y como a Santa siempre lo hacen narión, bueno, podemos dejarlo así. Bien, perfecto. Hacemos un nudito acá arriba. Y lo perdemos. Muy bien. Y ahora viene, si quieren le pueden hacer los cachetitos. Yo lo que hice acá
puedo hacerle, son 2 círculos mágicos de 4 anillos, perdón, 4 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 4 acá, 4 acá. Los cortan y lo pegan o lo cosen directamente acá a la barba. Bien, yo esto se los pegué, pero si quieren lo pueden coser. Vamos a pasar ahora a hacer los sombreros, el sombrero en realidad. El sombrero lo vamos a empezar con rojo. Entonces, recuerden que si hacen el elfo, cuando yo diga rojo, ustedes cambian a verde. Bien, pero la secuencia es exactamente la misma. Entonces, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro el anillo y voy a hacer 6 puntos también, ahora sin aumentos acá ni nada. Hago una vuelta de 6 puntos en rojo. Bien, generalmente vamos a ir haciendo 2 hileras de cada color. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y no lo cierro porque tengo que pasar a blanco. Entonces, ahora con el blanco hacemos una fila más de 6 puntos, una vuelta más, perdón, de 6 puntos. Ahí, entonces vamos a 1, 2, 3, 5, 6. Entonces, ahora en la fila número 4 vamos a hacer 6 aumentos. Entonces nos van a quedar 12 puntos en blanco. Hacemos. Esta es la fila, dijimos 4. Vamos a marcarla porque ya así no me pierdo. Como voy a tener que ir trabajando cada 2 hileras, yo no voy a cortar las hebras. Lo voy a dejar por adentro. Ahora vamos a la fila 5, hay que cambiar de color y vamos a volver a hacer 12 puntos. Entonces hacemos, pasamos a rojo y hacemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cerramos ahí,
pasamos a la fila 6, que hacemos 12 puntos más en rojo. En la fila 7 cambiamos de color. Esto es como hicimos el candy, vamos a ir cambiando de color así. Y ahora vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto y un aumento, así por todo alrededor. La vuelta número 8 vamos a hacer 18 puntos en blanco, o sea, sin aumentos y sin disminuciones. Los hago y vuelvo. En la fila 9 vamos a cambiar de color otra vez, volvemos al rojo. Y vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Por toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. En la fila 10 vamos a hacer los 24 puntos que quedaron, sin aumentos ni disminuciones. 24 puntos todo alrededor. En la fila 11 vamos a pasar a blanco y vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y 1, 2, 3 y un aumento. Cerramos, marco. La vuelta número 12 van a ser 30 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Bien, ahora vamos a empezar la fila 13 con rojo. Y vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y así repetimos por toda la vuelta. Vuelta número 14, vamos a hacer 36 puntos, o sea, un punto en cada punto, sin aumentos ni disminuciones. Todo alrededor hacemos y volvemos. Bueno, aquí ya terminamos la vuelta. Esta va a ser la última, así que cerramos con punto deslizado y ya cortamos la hebra que ahora vamos a ir perdiendo. Ahora vamos a hacerle el reborde del sombrerito en blanco, pero como es un reborde que vamos a girar, digamos, vamos a girar así, entonces lo vamos a tejer de esta manera.
Vamos a empezar de este lado, que tenemos acá los cambios de color, que esto es lo que va a ir para atrás, así no se ve. Y con el sombrero, digamos, mirando para nosotros, vamos a montar los 36 puntos. Vamos a tejer 3 hileras, o sea, esta y 3 más, 4 en total, de puntos bajos. Son 36 puntos, todo alrededor. Bien, así. Todo alrededor. Esto después lo mandamos para adentro. 4 vueltas en blanco y volvemos. Bueno, ya terminamos el gorrito. Lo giramos, entonces lo tejimos así, lo giramos, entonces así queda como el reborde, ¿bien?, del gorro. Yo lo que hice fue ponerle pegamento por acá adentro y lo pegué, ¿bien?, lo acomodé. Pero lo que les decía, porque se cortó el video, no me di cuenta, seguí hablando, hice todo y se había cortado la filmación otra vez. Bueno, lo acomodan, le ponen pegamento acá adentro y lo pegan, no hace falta coserlo. Y para hacerle este pompón, yo lo que hice, porque ya lo tejí, lo filmé, pero no salió, es un anillo mágico de 6 puntos bajos, 6 aumentos, o sea 12, 2 vueltas de 12 puntos, una vuelta en donde disminuimos 6 veces y después cerramos con la aguja. Bien, es muy simple. Y lo cosemos a la punta del sombrero y dándole unas puntaditas acá para darle esta formita encurvada. ¿Está? Entonces, ahora sí, ahí estamos. Bien, muy bien. Ahora sí seguimos. Ya estamos terminando. Lo que queda por hacer, les voy a explicar cómo se hacen estas pelotitas, que son las que van en los extremos. Son muy simples, son esferas redondas de 6 puntos. En la segunda fila son 12, en la tercera 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, cierro el anillo, hago 6 aumentos ahora, ya nos van a quedar 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Ahí tenemos 12. En la fila número 3 van a hacer un punto y un aumento y les van a quedar 18. Así que lo hago y volvemos. Y ahora vas a hacer, ya tenés 18, ahora vas a hacer 3 vueltas de 18 puntos. Así, sin aumentos ni disminuciones. Las hago y vuelvo. Bueno, ahí ya tengo las 3 filas derechas y ahora lo que vamos a hacer va a ser un punto, una disminución por todo el contorno para ir cerrando la esfera. Un punto, una disminución,
un punto, una disminución, un punto, una disminución, y así vamos haciendo por toda la esfera. Ahí ya estoy llegando al final. Bien, relleno un poquito. Bien, para darle forma. Y ahora hago 6 disminuciones. Entonces, disminuyo en todos los puntos. Hago esa vuelta y ya vuelvo. Terminé las 6 disminuciones, me queda este huequito, entonces corto hebra, enhebro la aguja y lo cierro con la aguja. Bien, voy pasando, como hacemos siempre, por todos los puntos. Perfecto. Cierro ahí, le hago un nudito. Y ya estamos. Y ahora lo que vamos a hacer, esto lo corto. Bien. Y ahora con hilo blanco o con el hilo rojo o con el hilo verde, con el color que ustedes quieran, vamos a hacer una tira de cadenas. ¿Cuántas cadenas? Depende del largo que ustedes le quieran dar y de cuán amontonado o separado quieran poner todos los muñecos. Entonces, yo les voy a mostrar a modo de ejemplo cómo lo hago y después ustedes lo pueden hacer más junto, más separado, es indistinto. Hago un anillo, un punto, digamos, agarro la hebra, cualquier punto de la pelotita roja, lo aseguro y empiezo a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En la número 20, no sé, agarro el candy. Entonces, el candy lo agarro por el lado blanco, así queda bien, digamos. Se terminó ahí el video. Se engancha, a ver, no sé si se llegó a ver porque se cortó justo la filmación. Vengo haciendo cadenas, agarro por ejemplo el candy, un punto del candy y hago un punto bajo y sigo tejiendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por ejemplo. Entonces a la 15 pongo otro objeto, otro de los personajes, por ejemplo el Papá Noel. Bien, y así. Entonces el Papá Noel, yo lo que les decía, siempre es mejor que les tome acá, en esta fila por ejemplo. No lo pegué todavía el sombrero, por eso se salió. Le tejo un par de puntos ahí, para que quede bien agarrado y no se caiga la cabeza. Ahí. Si quieren pueden agregarle un puntito acá. Ahí. Y después sigo. Y así lo van haciendo por todo, con todos los muñecos, con todos los personajes, hasta darle el alto, la separación que ustedes quieran. Yo esta los había puesto cada 25, pero me parece que es muy separado.
25 cadenitas, digamos, si les sirve como referencia. Así que cada 20 creo que va bien. Y bueno, y listo. Y cuando llegan y terminan con el largo que quieren, le unen la otra pelotita. De estas hay que hacer 2. Bien. Bueno, espero que les guste, espero que lo hagan. Quiero ver las fotos de todas sus guirnalditas decorando sus casas. Y nos vemos en un próximo tutorial. Beso grande, suscríbanse, déjenme su me gusta. Chau, chau.